Antes de empezar, ponte los auriculares, asegúrate de estar a solas y apaga la luz. Hay historias que solo pueden contarse en la oscuridad. Empezamos. A veces, el silencio más absoluto no está arriba, sino debajo de la tierra. El guía dijo que la caverna no aparecía en ningún mapa. Eso pareció entusiasmar al grupo. 6 amigos, 3 linternas, una promesa: pasar un fin de semana alejados del ruido. Pero hay ruidos que solo se oyen cuando todo lo demás desaparece. Bajaron con risas, con el eco devolviéndoles bromas a medio morir. Marina iba última. Le costaba controlar la respiración desde que cruzaron el tercer pasaje. El aire era espeso, olía a hierro mojado y musgo viejo, pero la emoción empujaba más fuerte que la incomodidad. Rodrigo, el más experimentado, guiaba al grupo con soltura. No hay registros de esta cueva en los archivos de exploración, dijo con una sonrisa torcida. Somos los primeros. A nadie le molestó el detalle, hasta que la cuerda colgante del descenso principal no aparecía en el sitio acordado. Tuvieron que improvisar una bajada entre rocas resbaladizas. Paula se cortó la palma con una piedra afilada. Fue como tocar una hoja de afeitar, dijo, mirando la sangre con extraña fascinación. Nadie se dio cuenta de que la piedra tenía marcas, como tallas. Más abajo, el mundo se cerraba. Las paredes sudaban humedad. El goteo constante era lo único que rompía la oscuridad sonora. Y algo más, una vibración leve, imperceptible al principio. ¿Lo sienten?, preguntó Marina deteniéndose en seco. Los demás negaron. Tal vez sea un pequeño sismo, dijo Rodrigo sin convicción. Pero sus pupilas delataban otra cosa. En el pasaje más angosto apenas podían avanzar reptando. La piedra rozaba los cascos, los pechos, la espalda. El eco desaparecía en esos tramos, como si la cueva se tragara el sonido. Entonces Paula gritó: ¡Me agarraron! ¡Alguien me tocó el tobillo! Todos se volvieron. No había espacio para nadie más ahí. Fue tu imaginación. Relájate, dijo Hugo, aunque su voz temblaba. Pero Paula mostraba un rasguño largo, reciente, como de uñas. A partir de ahí, nadie volvió a bromear. Algo se sentía mal, pero nadie quería admitirlo. Avanzaban por instinto, por orgullo, o porque retroceder parecía aún peor. Y mientras bajaban, cada linterna empezaba a parpadear con más frecuencia. Encontraron una cámara amplia, casi esférica, donde el sonido volvía a existir. Allí había restos de algo, no animales, fragmentos óseos dispuestos con intención, formando un círculo perfecto. «Esto no es natural», dijo Rodrigo, y su voz ya no sonaba segura. Una linterna se apagó, luego otra. Quedaron con una sola luz y un silencio que ahora parecía escuchar.
Entonces alguien susurró desde la oscuridad: «Ustedes no son los primeros». El susurro no venía de ninguno de ellos. Eso lo supieron de inmediato. Era una voz rasposa, vieja, como si llevara siglos atrapada bajo la tierra, y sin embargo no había eco. «¿Lo oyeron?», murmuró Marina, pegándose a la pared. Rodrigo no contestó. Tenía la linterna apuntando hacia la boca de un túnel más estrecho, más oscuro, y sus labios se movían, pero no emitía sonido. «No hay señal», dijo Hugo, mirando su teléfono con una mueca de frustración, como si la señal pudiera llegar ahí abajo. Paula se arrodilló junto a los restos del círculo óseo. Algo brillaba en el centro, una sortija con una piedra negra profundamente pulida. «No la toques», advirtió Marina demasiado tarde. Paula ya la había levantado. El aire pareció hacerse más denso. Un hedor repentino llenó la cámara. Algo entre carne podrida y tierra húmeda. El zumbido volvió, esta vez más claro, más vivo. «Vámonos», dijo Rodrigo al fin. «Ahora». Pero el túnel por donde habían llegado ya no estaba. Solo piedra lisa continua. Gritaron, golpearon, pero no había respuesta, ni salida. Y al fondo del túnel oscuro algo se movió. Una figura, delgada, desgarbada, se arrastraba con movimientos lentos, como flotando a centímetros del suelo. La luz de la linterna la alcanzó por un segundo. No tenía ojos, solo cuencas vacías y húmedas. Corrieron sin pensar. Eligieron otro pasaje, más bajo, más angosto. El aire quemaba los pulmones. Marina tropezó con una raíz, cayó y al mirar hacia atrás, la figura se detuvo. No avanzó, solo se quedó allí, inmóvil, oliendo el aire, como si pudiera saborearlos. Y entonces sonrió. Esa sonrisa no era humana. Era amplia, desmedida. La mandíbula se abría más de lo natural, y dentro había más dientes. Rodrigo la arrastró de vuelta al grupo. Avanzaron como pudieron. Las paredes empezaban a mostrar marcas, arañazos, símbolos, grabados con algo filoso. Muchos de esos símbolos coincidían con los tatuajes de Paula. «¿Qué significa esto?», le gritó Hugo. «No lo sé. Eran diseños que encontré en un libro viejo. No sabía que eran reales». «¿Qué libro?» «Uno de rituales. Magia primitiva. Creí que era solo estética». Rodrigo la empujó contra la roca. «¿Nos trajiste aquí por esto?» «No lo sabía». Pero sus ojos decían otra cosa. El zumbido se convirtió en un coro de voces. Ahora venía de todas partes. Las rocas susurraban, respiraban. El túnel vivo se cerraba detrás de ellos. Y entonces llegaron a otra cámara. Una sala aún más grande, con columnas naturales
que parecían huesos gigantes. Allí había restos recientes, ropa moderna, cámaras rotas, un reloj digital aún parpadeante. «No somos los primeros», repitió Marina en un hilo de voz. Rodrigo se acercó a una de las cámaras destruidas. Revisó la memoria. Las fotos mostraban a otro grupo. 6 personas también. En la última imagen había 7 figuras. La séptima no tenía rostro, solo piel lisa donde deberían estar ojos, nariz y boca. Y detrás de esa figura, como en un espejo distorsionado, se adivinaba la misma cámara donde estaban ellos ahora, como si hubieran sido fotografiados desde el pasado. La linterna parpadeó justo cuando todos vieron la foto. Una chispa de electricidad, un segundo de oscuridad total. Y al volver la luz, faltaba uno. Hugo. ¿Hugo?, susurró Paula, como si el volumen pudiera cambiar el hecho. No hubo respuesta. Solo el sonido pegajoso de algo que se arrastra. Leve, mojado, constante. Rodrigo apuntó en todas direcciones. «Hugo, contesta». Nada, solo una risita, apenas audible, como un jadeo contenido entre paredes vivas. Corrieron otra vez. No hablaban ya, solo se movían, casi a ciegas, confiando en el pánico. El laberinto parecía haberse transformado. Pasadizos que antes eran rectos, ahora eran curvas imposibles. Marina empezó a llorar sin hacer ruido. Paula la tomaba de la mano, pero temblaba tanto que parecía a punto de soltarla. Rodrigo ya no dirigía nada, solo murmuraba algo entre dientes. Una oración, un hechizo, un recuerdo. En una bifurcación, eligen mal. El pasillo se angosta hasta obligarlos a reptar sobre una roca resbalosa. El aire huele a humedad estancada, a moho y a sangre. Marina avanza primero, con las uñas sangrando por el roce constante, y de pronto se detiene. Su cara cambia. «Hay luz», dice. Una pequeña abertura al fondo del pasaje deja entrar una tenue claridad azulada. «¡Es una salida!», grita Paula, esperanzada. Pero al acercarse, descubren la verdad. No es luz solar, es fósforo, bioluminiscencia. Algo crece en las paredes, hongos pálidos que emiten ese fulgor fantasmagórico. Y entre los hongos, Hugo, pegado a la roca, inmóvil, con la boca abierta en un grito mudo. Sus ojos no están. Solo 2 cavidades negras y húmedas. Paula vomita. Rodrigo retrocede. Marina se acerca. No está muerto. Y tiene razón. El pecho de Hugo sube y baja apenas. La piel le tiembla como si algo se moviera debajo. Y entonces abre la boca. Un susurro escapa. No, los despierten. Y luego, algo más, algo que no es su voz, completa la frase.
Ya están aquí. La linterna cae. El golpe revela una grieta en la pared. No parece natural. Tiene forma de puerta o altar. Rodrigo se acerca. Saca el anillo del bolsillo. Esto abre algo. Estoy seguro. ¿Estás loco?, grita Paula. Pero ya lo ha insertado en un hueco. La piedra negra se enciende con una luz roja profunda, como una brasa encendida, y la grieta se abre. Un viento seco y antiguo les acaricia la piel. El olor que emana es inhumano. Dentro hay escalones tallados con precisión que descienden. Marina no quiere entrar. Paula retrocede. Rodrigo da el primer paso. Esto no es solo una cueva. Entonces, ¿qué es?, susurra Marina. Y él responde sin mirar atrás. Es un templo, y alguien lo espera abajo. Rodrigo descendía como si algo lo guiara, los ojos fijos, los labios murmurando en un idioma olvidado. Paula lo siguió a regañadientes. Marina no quería quedarse sola. La oscuridad ya no venía de la falta de luz. Era una presencia tensa, viva. La piedra bajo sus pies estaba caliente, respiraba, y más abajo, un latido lento, como un corazón enterrado que aún esperaba despertar. La cámara final era inmensa. Imposible que existiera bajo la tierra sin que nadie lo supiera. Columnas de hueso, muros cubiertos con inscripciones palpitantes, y en el centro un foso, un círculo tallado con precisión milimétrica. Dentro, una figura encorvada, cubierta con vendas negras y líquidas. No se movía, pero estaba viva. Se sentía como si observara con algo más que ojos. Rodrigo se acercó al borde. «Hay que completarlo», dijo, sacando un cuchillo del cinturón. «Es un sacrificio». «¿De qué estás hablando?», gritó Paula. Pero él no respondió. Solo la miró con una sonrisa húmeda, torcida. Marina gritó cuando Rodrigo intentó tomar a Paula. Ella forcejeó, arañó, mordió. El cuchillo cayó y rebotó contra la piedra. Rodrigo tropezó y cayó al foso. El sonido que siguió no fue un golpe, fue un crujido y luego un suspiro. La figura en el centro del foso se irguió lentamente. Las vendas cayeron como piel vieja. No era humano, tampoco bestia. Era antiguo, hecho de sombras, huesos y tiempo. Paula y Marina corrieron sin dirección. La cueva vibraba. La estructura se derrumbaba, pero no por colapso, sino por transformación. Los pasillos se retorcían, las paredes se movían, como carne viva. De nuevo en la cámara de los restos, el camino estaba claro. Una fisura, luz natural. Corrieron hacia ella, tropezando con huesos, objetos antiguos, recuerdos ajenos. Una mano salió de la piedra
e intentó sujetarlas. No lo logró. Salieron. La luz del atardecer las cegó por un instante. El aire sabía a mundo. Pero al mirar atrás, la entrada ya no estaba, solo roca lisa, como si nunca hubiera existido. Marina cayó de rodillas. Paula temblaba. «¿Qué era eso?», susurró una, y la otra respondió, sin saber por qué lo sabía. Una noche cualquiera se convierte en un antes y un después, cuando alguien escucha su nombre desde donde no debería venir ningún sonido. Habían pasado más de 20 años desde que el internado cerró. El edificio, gigantesco, rodeado de un espeso bosque de encinos y oyámeles, seguía en pie como una cicatriz mal cerrada sobre la tierra. Nadie lo demolía, nadie lo compraba, nadie quería tocarlo. Pero a veces se veían luces dentro. Todo empezó cuando un grupo de adolescentes decidió grabar un video para su canal. Querían probar que las leyendas del lugar no eran más que cuentos viejos, historias de monjas desaparecidas, de niños que se perdían para siempre en los pasillos, de una misa que nadie convocaba, pero a la que algunos aseguraban haber sido llamados a medianoche. Diego, Camila, Toño y Abril llegaron con linternas, un dron y sus celulares con batería al 100. Reían nerviosos. A la entrada, la reja de hierro oxidado crujió al empujarla. Más que abrirse, pareció rendirse. Adentro, el aire era denso, húmedo, olía a encierro, a madera podrida, a incienso viejo, a algo que no querían reconocer. La luz de sus lámparas bailaba sobre vitrales sucios y puertas cerradas con tablas. A cada paso el eco les devolvía su propia respiración. La capilla seguía intacta, bancas polvorientas, un altar con un crucifijo cubierto de telarañas, vitrales rotos que dejaban entrar una luna indecisa. Toño hizo un paneo con el celular y en la pantalla, por un segundo, algo pareció cruzar al fondo. Algo bajo, rápido, como un niño. ¿Vieron eso?, preguntó. No fue un reflejo, lo juro. A lo mejor fue un gato, dijo Abril, aunque sabía que no era un gato. Nadie lo creyó, ni ella misma. Decidieron seguir. Subieron por las escaleras de piedra que llevaban al antiguo dormitorio de las internas. Ahí, en la penumbra, cada habitación tenía su cama metálica alineada con una precisión monástica. Colchones viejos, algunos rotos, todos marcados con números. 10, 11, 12, leyó Camila. Faltan camas, ¿no? Contaron solo 15, pero había 30 registros de alumnas en la lista que encontraron clavada en la pared. Nombres escritos a máquina, algunos tachados con tinta negra, y uno escrito a mano, en lápiz, Rebeca G. ¿Por qué solo ese está con lápiz?, preguntó Diego. Nadie respondió.
Siguieron explorando. En una de las habitaciones más alejadas encontraron juguetes antiguos. Una muñeca de porcelana sin ojos, una cuerda de saltar trenzada con hilos de color, una cajita musical que no sonaba. «¿Y esto?», dijo Abril, levantando un cuaderno lleno de garabatos. No eran dibujos, eran palabras, letras escritas al revés, páginas enteras de la misma frase. No se duerman, no se duerman, no se duerman. Una risa breve, sin humor, se escapó de Camila. ¿Quieren que alguien lo lea en el video y que nos empiecen a seguir? Puedo actuarlo. Hola, soy Rebeca, y este es mi internado embrujado. Y ahí se escuchó. «¿Quién dijo mi nombre?», preguntó ella bajando el tono. Todos se quedaron quietos. Nadie lo había dicho. No fue nadie, ¿verdad? Silencio. Hasta que se oyó, de nuevo, desde el pasillo, una voz infantil, dulce, que susurraba: «Cami». Todos corrieron. No lo planearon. Fue una reacción instintiva. Salieron del dormitorio, bajaron tropezando las escaleras, salieron al vestíbulo. Diego intentó abrir la puerta principal, pero ya no cedía, como si nunca hubiese sido abierta. «Esto no es una broma, no hay señal», gritó Toño, revisando el celular. Camila se aferró al brazo de Abril, temblando. La voz era como la de una niña, pero estaba vacía, como si solo imitara cómo suena un niño. «Tenemos que calmarnos», dijo Diego, aunque apenas podía sostener la linterna. «Vamos al comedor. Revisamos si hay otra salida por la cocina». Caminaron en fila, pegados, conteniendo el aliento. La cocina estaba intacta. Ollas colgadas, tazas de metal, alacenas vacías. En una de las paredes, alguien había escrito con tiza: «No la escuches». Y justo cuando estaban por leerlo completo, la cajita musical sonó. Desde algún lugar del edificio no habían tocado ninguna. Ese sonido mecánico, repetitivo, infantil, se colaba por las paredes, descendía desde el segundo piso, arrastrando algo más, como pasos pequeños, como pezuñas, como risas ahogadas en saliva. Camila empezó a llorar. Diego la abrazó, intentando tranquilizarla. Abril apuntaba con la linterna en todas direcciones. Toño golpeaba una de las ventanas intentando romperla. No cedía, como si el vidrio fuera más grueso de lo normal. «No es posible que no podamos salir». La cajita dejó de sonar. Y el silencio fue peor, porque en ese silencio se escuchó claramente la voz de una niña, justo detrás de ellos. «¿Ya se van?». Todos se dieron la vuelta al mismo tiempo, y lo que vieron, la vieron. Estaba al final del pasillo, apenas iluminada por el reflejo de la linterna de Abril. Una niña de pie, descalza, con un vestido blanco antiguo que colgaba como trapo mojado. La cabeza gacha, el cabello cubriéndole la cara, la piel grisácea como papel encerado.
Y algo más, algo que todos notaron, pero ninguno quiso decir en voz alta. No hacía sombra. Toño fue el primero en retroceder. No, no, no. Eso no es una niña. Pero ella los escuchó, porque levantó la cabeza con un movimiento seco, y en su rostro había ojos, pero sin pupilas, dos esferas lechosas, inmóviles, que no miraban sino que absorbían. ¿Dónde van, si aún no se han dormido? La voz no venía de su boca. Venía del pasillo entero, de las paredes, del suelo bajo sus pies. Diego gritó. Empujó una mesa hacia la niña, como si eso pudiera detenerla. Abril jaló a Camila. Corrieron por una puerta lateral que daba a una despensa. Trancaron la puerta con un palo de escoba y se metieron al fondo, entre costales y estanterías oxidadas. La oscuridad era total. Solo el sonido de sus respiraciones descontroladas, los latidos en los oídos. ¿Qué era eso?, susurró Abril. ¿Quién era? No es un quién, dijo Toño con la voz temblando. Es la cosa que mencionaban en los foros, la que no te deja salir si la escuchas. Diego se cubrió el rostro. ¿Por qué vinimos? ¿Por qué pensé que sería divertido? Camila no hablaba. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Murmuraba algo. Abril se acercó para escuchar. Estaba repitiendo la frase del cuaderno. No se duerman, no se duerman, no se duerman. Camila, la sacudió. Reacciona, eso no ayuda. Camila pestañeó como despertando. Ella me habla en sueños desde antes de venir. Me decía que la escuchara, que me llevaría a un lugar sin dolor, que ya me estaba esperando. ¿Desde cuándo?, preguntó Diego. Desde hace semanas, desde que vi la foto del internado. No quería venir, pero algo me jaló, como si ya la conociera, como si hubiera estado aquí antes. Toño golpeó la pared. Tenemos que salir, buscar una ventana, algo. Salieron de la despensa. El pasillo estaba en silencio. Pero era ese tipo de silencio en el que sabes que algo te observa, que algo espera que bajes la guardia. Caminaron por una galería larga, con vitrinas llenas de reliquias, rosarios viejos, misales, medallas oxidadas, y detrás del vidrio, reflejos que no coincidían con sus movimientos. El reflejo de Camila, por ejemplo, sonrió cuando ella no lo hizo. La linterna de Diego parpadeó. «Vamos a la biblioteca», dijo. «Tal vez haya planos, algún mapa del edificio», y así lo hicieron. La biblioteca estaba intacta, cubierta de polvo, pero sin señales de vandalismo, como si el tiempo hubiera pasado de puntillas por ahí. En una de las mesas había una pila de libros abiertos, como si alguien los hubiese estado usando recientemente. En uno de ellos, una página arrancada mostraba un dibujo a mano, la imagen de una mujer alargada, sin rostro, con los brazos extendidos.
Detrás, niños con túnicas de dormir, todos de espaldas, caminando hacia un árbol. Camila lo señaló. Ella dijo que hay un jardín con un árbol seco que si lo encontramos, todo se detiene. ¿Y cómo sabemos que no es una trampa más?, preguntó Abril. Pero en el fondo, todos sabían que no había otra opción. El edificio estaba cambiando. Lo notaban. Las paredes se sentían más estrechas. Las puertas daban a lugares distintos. Las ventanas ahora estaban cubiertas con vitrales que no habían visto antes. El internado los estaba reconfigurando, buscándolos, preparándose para dormirlos. Salieron de la biblioteca, guiados por los murmullos. Ya no era una sola voz. Ahora eran muchas, infantiles, cánticos rotos, como un coro que nunca aprendió la letra. Caminaron por un pasillo curvo que descendía como espiral. Una puerta doble al fondo, entreabierta. Desde allí se filtraba un resplandor frío, azulado, y un olor dulzón, como a flores marchitas, y algo más, algo metálico. Toño empujó la puerta. El jardín estaba ahí, circular, rodeado de muros altísimos, con un solo árbol al centro, seco, retorcido, como si se hubiera quemado de adentro hacia afuera, y a su alrededor, columpios, 10 exactamente, todos vacíos, todos crujiendo suavemente, aunque no había viento. «Aquí es», susurró Camila. Se adelantó. Los demás la siguieron, y entonces los columpios se detuvieron, todos al mismo tiempo, y una figura apareció detrás del árbol. No caminaba, se deslizaba. Llevaba el mismo vestido que la niña del pasillo, pero ahora tenía una corona de flores secas sobre la cabeza. Sonrió. «Ahora que llegaron, pueden dormir». El suelo tembló, y las raíces del árbol empezaron a extenderse hacia ellos. Las raíces se arrastraban como serpientes, negras, nudosas, con pequeños dedos en las puntas, como si buscaran algo o a alguien. Diego fue el primero en moverse, jalando a Camila hacia atrás. Toño y Abril retrocedieron también, pero el círculo estaba cerrado. No había salida visible. El muro era demasiado alto y liso, sin ventanas, sin puertas. Solo el cielo negro, inmóvil, sin estrellas. La figura junto al árbol se inclinó hacia adelante. No tenía ojos, solo dos cuencas oscuras, vacías, húmedas. Pero su sonrisa seguía ahí, ensanchándose como una grieta en la tierra. «Uno debe quedarse para que los otros puedan irse». Su voz ya no sonaba como una niña. Era algo más viejo, como una cuerda vibrando bajo tierra. Diego sacó el celular, apuntó con la linterna, pero la pantalla estalló en estática. Una interferencia insoportable. Entonces, la figura alzó un brazo y apuntó a Camila.
Tú escuchaste primero. ¡No!, gritó Abril, poniéndose frente a ella. ¡Ella no va a quedarse! Pero las raíces ya la habían alcanzado. Una se enroscó alrededor del tobillo de Camila, jalándola. Ella cayó de espaldas, gritando, arañando la tierra. Toño se abalanzó para ayudarla, pero una segunda raíz lo derribó. «¡Ayúdame!», gritaba Camila con la voz rota. Diego se lanzó hacia ella, usó una de las estacas de los columpios para golpear las raíces. No era suficiente. El árbol se agitaba como latiendo. De entre sus ramas empezaban a caer hojas secas, pero no eran hojas, eran fragmentos de papel, páginas del cuaderno, cientos, y todas repetían la misma frase: «No se duerman, no se duerman, no se duerman». «Hay que decirlo», gritó Abril desesperada. «Es un conjuro, es una advertencia, díganlo conmigo». Y empezaron a recitarlo. Camila entre sollozos, Toño sangrando de una ceja, Diego a gritos. Y cada vez que lo decían, las raíces titubeaban, como si dudaran, como si retrocedieran, apenas. Pero entonces la figura del árbol habló de nuevo. «Dormir es todo lo que quiero. Solo una mente abierta, solo un pensamiento que se rinda». Y levantó ambos brazos. Las cuerdas de los columpios se tensaron. Cada una formaba un lazo. Las sombras se estiraban bajo sus pies. Y entonces, un alarido, agudo, inhumano, una silueta se materializó detrás de Diego, alta, grotesca, formada de sombras y tela vieja, como una monja sin rostro, con brazos larguísimos. Extendió una mano huesuda y tocó el hombro de Diego. Él cayó de rodillas y sus ojos se voltearon. «¡No!», gritó Camila. «¡No se lo lleven!». Pero Diego ya no estaba. Estaba en el columpio, colgado, inmóvil, como si siempre hubiera estado ahí. «Uno se ha dormido», dijo la figura. Y desapareció. El jardín se iluminó con una luz opaca. Las raíces se detuvieron. El árbol dejó de latir. Y una abertura apareció en el muro. Una puerta pequeña, justo al nivel del suelo. Camila se levantó tambaleándose. «¿Nos vamos?», preguntó Toño. «No todos», respondió Abril. Diego seguía en el columpio, flotando ligeramente, su rostro en paz, como dormido, como en un sueño que no termina. «Tenemos que dejarlo», dijo Camila con la voz rota. «Fue él o nosotros». Cruzaron la puerta y todo cambió. El edificio ya no era el mismo. Los pasillos estaban cubiertos de niebla. El suelo era húmedo, irregular, y las paredes eran de madera crujiente, como si caminaran dentro de una cabaña antigua. En una de las paredes, una inscripción: «Primera prueba superada.
La siguiente es la vigilia. Y al fondo, un sonido. Un tic-tac. Un reloj de péndulo. Un dormitorio con literas. Y 3 camas listas. ¿Y si solo estamos avanzando hacia otro juego?, preguntó Toño, mirando a su alrededor. Entonces no dormiremos, dijo Abril. No más. Porque ahora lo sabían. Dormir allí no era descansar, era desaparecer. Pero una de las camas ya tenía a alguien dentro. Un cuerpo cubierto por una sábana. Inmóvil. Y respiraba. La sábana se movía apenas. Un leve ascenso y descenso. Respiración. Pero ninguno de ellos se atrevía a tocarla. Toño se acercó primero, tragando saliva. Lentamente, con 2 dedos, retiró el borde de la tela. Lo suficiente para ver un rostro. El de Diego. Dormido. Otra vez. Pero su cuerpo seguía allá, colgado en el columpio. No, susurró Abril. Esto no tiene sentido. Camila dio un paso atrás. Es una copia, o un reflejo, o un aviso. No lo sé. Pero entonces los ojos de Diego se abrieron, blancos, sin pupilas, y de su boca salió un susurro que no era suyo. Falta uno. La puerta por la que habían llegado se cerró de golpe. Las luces del dormitorio parpadearon. De nuevo, el reloj de péndulo. Tic, tac, tic, tac. Más rápido, más fuerte. Los 3 se quedaron inmóviles y la habitación empezó a girar. No físicamente, sino en la sensación, como si el mundo a su alrededor se plegara sobre sí mismo. Las paredes se alargaban, las camas se multiplicaban, y de cada cama salía una figura. Niños, docenas, caminando en círculos, con los ojos cerrados, murmurando palabras que no se entendían. Camila gritó. Intentó correr, pero el suelo se volvió blando, pegajoso, como lodo caliente. Las figuras los rodeaban, cantaban, una canción que no existía, pero que dolía en los oídos. Y entonces todo se detuvo, como si el tiempo se quebrara. Las figuras se congelaron. La puerta volvió a abrirse y frente a ellos el último cuarto. No un pasillo, no un jardín, una sala con paredes de espejo. Al entrar, sus reflejos no los imitaban. Cada uno hacía algo distinto. Toño veía su reflejo sangrando por los ojos. Abril, con las muñecas cubiertas de marcas. Camila, riendo. Con la cara de la niña del árbol. ¿Qué es esto?, gritó Toño. ¿Qué quieren de nosotros? Una voz desde los espejos respondió. Quiero saber quién realmente eres. Las luces se apagaron y comenzaron las voces. Camila escuchó a su madre, a su padre, a alguien más. Una voz de hombre que no reconocía,
pero que le decía al oído cosas que sólo ella sabía. Miedos antiguos, secretos de infancia, recuerdos falsos o tal vez verdaderos. Abril se abrazó a sí misma, sintiendo un frío que venía desde dentro. No podía moverse, no podía gritar. Su reflejo le sonreía, pero era una sonrisa forzada, como si alguien más la estuviera usando como disfraz. Toño cayó de rodillas. Su reflejo caminó hacia él desde el espejo. Salió, literalmente, poniendo un pie fuera del cristal. Era él, pero distinto, con los ojos vacíos, con la boca cosida, y aún así hablaba. Tú eres el que sobra, tú eras el cuarto error. Lo levantó del cuello, y Toño dejó de moverse. El reflejo volvió a entrar al espejo, y Toño quedó en el suelo, muerto. El cuerpo se desvaneció. Solo quedaron sus huellas marcadas en el piso. Camila y Abril, solas, en silencio, hasta que el espejo frente a ellas se agrietó y cayó. Detrás, la salida, un túnel angosto, de tierra, como si alguien lo hubiera excavado a mano. Caminaron, por minutos, por horas, no supieron. Salieron a un bosque. Ya amanecía. Las aves cantaban. El aire era fresco. El internado había desaparecido. Ni ruinas, ni rastro. Solo un claro. Volvieron a casa. Camila jamás volvió a hablar del tema. Abril cambió de ciudad. Nadie supo lo que pasó, hasta que semanas después, Camila recibió un paquete, un cuaderno, el mismo, con una nueva página al final, solo una frase. Gracias por jugar, faltan más. El niño no dejaba de llorar. En medio de la noche, con las carpas agitándose al compás del viento y los faroles temblando como luciérnagas asustadas, sus sollozos se mezclaban con el crujido de la madera húmeda. Nadie más parecía escucharlo, pero el eco de su llanto recorría los pasillos del circo maldito, como si despertara algo antiguo, dormido, hambriento. Fue allí, entre jaulas oxidadas y trajes polvorientos, donde la desgracia comenzó de nuevo. Muchos años antes, el circo había sido un refugio de asombro, un santuario de luces y promesas. Pero los aplausos se extinguieron y los niños dejaron de reír cuando el sol dejó de salir tras esas lonas mal remendadas. El dueño, Arturo Velarde, nunca aceptó el declive. Prefería culpar al destino o al olvido, hasta que apareció ese hombre, una figura encorvada, de ojos oscuros como petróleo y sonrisa de calavera. Le ofreció a Arturo algo que ninguno de sus artistas podía darle, una nueva atracción, algo que hiciera temblar a la audiencia, algo inolvidable. «Quiero que me escuches, Arturito», dijo con voz de lija húmeda.
No es magia, no es ilusión, es poder puro, pero no es gratis. Y sonrió. Es un pacto infernal. Arturo, consumido por el fracaso, ni siquiera dudó. Lo escuchó hablar del perro demoníaco, como si se tratara de un premio, no de una condena. No es un animal común, es el perro del diablo, pero si lo manejas bien, te devolverá la gloria. Las condiciones eran claras. Jamás debía alimentarlo. Nunca debía dejarlo suelto fuera del espectáculo. Y sobre todo, él, y solo él, podía acercarse a su jaula. La primera noche que el perro apareció en el centro de la arena, el aire se volvió espeso. Era como inhalar sangre caliente. El público, pocas almas aún, lo miraba con una mezcla de pánico y fascinación. El animal no ladraba, no gruñía, caminaba con elegancia profana, y sus ojos no eran ojos, eran brasas, grietas en la realidad. Saltó a través de cuchillas, caminó sobre fuego. Se detuvo frente a un niño que dejó de llorar al instante y lo observó como hipnotizado. La gente gritó, no de miedo, sino de éxtasis. Fue el primer éxito en años. La noticia se esparció como peste. Un nuevo espectáculo recorría los pueblos. Un circo como ningún otro. Un espectáculo maldito. Los boletos se agotaban. Las funciones se multiplicaban. Y el perro, cada noche, más grande, más rápido, más humano. Algunos decían que podían escuchar cómo sus patas dejaban palabras marcadas en la arena. Si te está gustando este contenido, suscríbete para no perderte los próximos relatos. Otros aseguraban que durante el espectáculo sentían voces dentro de sus cabezas, rumores, confesiones, maldiciones. Pero nadie dejaba de asistir. Y Arturo, mientras contaba el dinero bajo la luz temblorosa de su caravana, comenzó a escuchar cosas también. Rasguños en la madera, susurros detrás del espejo, risas de niños cuando no había niños. Hasta que una noche el perro no volvió a su jaula. Solo lo encontró al amanecer, cubierto de barro, con un trozo de tela ensangrentada entre los dientes. Arturo intentó preguntar, pero el animal solo lo miró, y en su mirada no había obediencia, había juicio. Desde esa noche, el perro solo salía cuando quería, y el público ya no iba por diversión. Iban porque sentían que debían ir, como si algo los arrastrara, como si una deuda invisible los obligara a sentarse, mirar, callar. Arturo seguía el ritual como un prisionero obediente, pero dentro de él algo ya se había roto. Sabía que no era el dueño del espectáculo. Sabía que había hecho un pacto con el diablo, y ahora era el diablo quien escribía el guión. El amanecer llegó sin canto de gallos. Solo el murmullo distante de las carpas agitadas por un viento que olía a óxido y carne vieja. Arturo no había dormido.
Había pasado la noche sentado frente a la jaula vacía del perro demoníaco, esperando oír sus pasos, pero solo escuchó silencio, un silencio que dolía. Al abrir la puerta del circo maldito, lo encontró allí. El perro estaba inmóvil, mirando hacia la entrada del campamento. Sus ojos ardían como ascuas flotando en la penumbra, y el aire a su alrededor vibraba con una energía que parecía devorar el sonido mismo. Arturo lo llamó, pero el animal no se movió. Solo giró lentamente la cabeza y, sin apartar la mirada, mostró los dientes. Desde esa mañana comenzaron los rumores. En el pueblo vecino, una mujer fue hallada muerta en el río, su cuerpo retorcido, con marcas de garras imposibles. Los aldeanos comenzaron a murmurar sobre el pacto infernal del circo. Decían que cada función alimentaba a una fuerza antigua, que no era un espectáculo más, sino un ritual. Aún así, las filas eran interminables. El morbo superaba al miedo. Las personas acudían como quien va al borde de un abismo, solo para comprobar si realmente existe. El perro del diablo aparecía cada noche bajo un foco que parecía venir de ningún lugar. Aullaba una sola vez, y entonces la multitud se quedaba muda. Nadie respiraba, nadie pestañeaba. Solo miraban, entregados a una fascinación sin lógica. Arturo empezó a notar que los rostros del público cambiaban. Los veía al entrar, vivos, parlanchines, sonrientes. Pero al salir, salían pálidos, con los ojos vacíos, como si hubieran dejado algo dentro del circo. Y por las noches, él escuchaba pasos alrededor de su caravana. A veces eran muchos, a veces solo uno, siempre acompañados de respiraciones contenidas. Una madrugada, decidido a romper el ciclo, Arturo buscó a su antiguo mago, don Salvatierra, el único que aún le quedaba leal. El anciano lo escuchó temblando, mientras una vela se consumía lentamente entre ambos. «Arturo», susurró, «no trajiste un perro, trajiste un guardián del umbral. Cada función es una ofrenda. Estás alimentando algo que no puede morir». Arturo lo miró sin comprender del todo. El mago siguió hablando, con la voz casi quebrada. «Ese no es un trato común. Es un pacto con el diablo. Y mientras sigas cumpliendo su parte, seguirás vivo. Si lo rompes...» Hizo una pausa mirando hacia la oscuridad. «Él vendrá a cobrarte». Esa noche, Arturo decidió probar algo. Cuando el público aplaudía frenéticamente y el perro terminaba su última acrobacia, no fue a encadenarlo. Lo dejó libre, solo por un instante. El perro demoníaco comenzó a cambiar ante todos. Su cuerpo se estiró, sus patas se deformaron como ramas secas y su piel chispeó como carbón encendido. Los espectadores, en trance, sonreían mientras el aire se tornaba irrespirable. Alguien intentó correr, pero cayó antes de alcanzar la salida.
con la mirada fija y los labios murmurando algo que nadie entendió. Arturo gritó, pero el sonido no salía de su garganta. El perro levantó la cabeza y lo miró. No había odio en su mirada, sino reconocimiento, como si finalmente entendiera que su amo ya no era más que otro sirviente. El fuego comenzó en los bordes de la carpa, sin causa visible. Un resplandor rojo, vivo, que se extendía como una lengua. El público no reaccionaba, solo observaba cómo el circo maldito ardía. Arturo corrió entre las llamas buscando al animal, gritando su nombre como si llamara a un hijo, pero lo único que encontró fue un vacío que latía, una oscuridad que respiraba. El perro ya no estaba allí. Solo quedó un olor a azufre y una sombra que se movía por sí sola. Desde esa noche, nadie volvió a ver a Arturo Velarde. Pero en los pueblos cercanos dicen que a veces se escucha el eco de un látigo y un aullido lejano, justo antes de que las luces se apaguen y el viento sople como si una carpa invisible se levantara sobre la tierra, y los que lo oyen no vuelven a ser los mismos. El pueblo de Santa Elvira amaneció con un olor espeso, dulzón y podrido. El tipo de olor que se mete en la garganta y no se va, aunque uno se lave la cara 3 veces o rece un rosario entero. Nadie sabía de dónde venía, pero todos sentían que era mejor no preguntar. Una semana después del incendio, una caravana vieja llegó arrastrándose por el camino de tierra. La conducía un niño, o al menos eso parecía desde lejos. Cuando se acercó, los que se atrevieron a mirarlo aseguraron que su cara no tenía edad, como una máscara de cera moldeada con prisas. Llevaba una jaula cubierta por una lona negra, y no dijo una sola palabra. El alcalde intentó impedir que se instalara en el viejo campo ferial, pero en la mañana siguiente las carpas ya estaban levantadas. Nadie los vio trabajar, simplemente aparecieron. El cartel oxidado decía: espectáculos malditos, prohibido para almas débiles, y la entrada era gratuita. A la primera función fueron solo unos cuantos, chismosos, niños curiosos, algún borracho. Nadie volvió a verlos después, ni siquiera se encontraron cuerpos. Solo sus zapatos, perfectamente alineados frente a las gradas vacías. El cura local dijo que era una señal, pero no supo decir de qué. La noche siguiente, las gradas estaban llenas. Sí, llenas. Y nadie sabía cómo ni por qué. Gente que juraba nunca haber ido se encontró sentada allí, con la mirada clavada en el escenario. Y entonces, sin aviso, la lona negra cayó. Y allí estaba él, el perro del diablo. Pero ya no era un animal, o al menos no del todo. Su cuerpo era más alto que un hombre, con la piel tensa como cuero mojado, y los ojos. Esos ojos ya no brillaban, sino que absorbían la luz. Cada movimiento suyo
generaba un zumbido bajo, como el motor de un universo colapsando. Y la gente no aplaudía, ni hablaba, solo miraban como hipnotizados, como si estuvieran viendo su propio juicio. La criatura comenzó su rutina, pero esta vez no eran trucos, eran visiones, imágenes proyectadas en el aire, pesadillas vivas que mostraban los pecados de cada espectador. Una mujer vio a su hijo ahogado. Un anciano se vio a sí mismo entre llamas, riendo como un loco. Un niño pequeño gritó con la voz de su padre muerto. El público lloraba sin lágrimas. Se sacudían, pero no podían moverse. Eran testigos y víctimas al mismo tiempo. Y al fondo del escenario, en las sombras, alguien lo miraba todo. Un hombre con sombrero ancho y un bastón de hueso. Sonreía, con dientes largos, y contaba dedo por dedo cuántos quedaban por caer. Cuando terminó el acto, no hubo despedida. El perro simplemente desapareció en una espiral de humo negro, y los asistentes despertaron al día siguiente en sus casas, descalzos, con tierra bajo las uñas, con los ojos enrojecidos y un nombre en la boca que no sabían pronunciar. Esa misma noche, el alcalde prendió fuego al campamento, pero en lugar de consumirse, las llamas se detuvieron, congeladas, como si el fuego se negara a destruir lo que no podía ser tocado. Y entonces, por todo el pueblo, se escuchó un solo aullido, profundo, triste, eterno. Las paredes se agrietaron, los espejos estallaron, y quienes intentaron huir tropezaron con sombras que no estaban allí. El pacto infernal seguía activo, no con Arturo, no con un solo hombre, sino con todos, con la tierra misma, con la sangre que corre bajo los pies de quienes aplauden sin saber que aplauden, porque el espectáculo nunca termina, solo cambia de escenario. Los días dejaron de tener forma. En Santa Elvira, el tiempo se torció como un alambre oxidado. No salía el sol, pero tampoco llegaba la noche. Solo una luz gris, enfermiza, colgaba sobre el pueblo como una sábana húmeda. Nadie dormía, nadie hablaba. Los niños dibujaban al perro con carboncillo en las paredes, siempre igual, los ojos como pozos, la lengua serpenteante, las patas cruzadas como si rezara, y en cada dibujo una fecha, la misma, el día siguiente. Don Salvatierra, el viejo mago que había intentado advertir a Arturo, volvió. Emergió de la nada, tembloroso, con la mirada clavada al suelo. Decía que el contrato seguía abierto, que mientras no se cerrara, el circo maldito seguiría creciendo. No en tamaño, sino en presencia, en la piel de cada habitante, en el aire que respiraban. Él tenía una teoría. La criatura, ese perro demoníaco, no era solo un emisario, era un recipiente, una cárcel viviente. Y Arturo
No había sido el primer guardián, solo uno más en una cadena de condenados. Decidió entrar a la carpa por última vez. Solo él, con una cruz en la mano y una campana antigua. «Si escuchan 3 campanadas, corran», dijo. Pero nunca hubo campanadas, solo un rugido seco y después un silencio absoluto que pareció partir el pueblo en 2. Esa noche la carpa desapareció. No ardió, no colapsó, simplemente se desvaneció, llevándose consigo la arena, las gradas y las huellas del infierno. Solo quedó el terreno baldío, y en el centro, clavada en el suelo, una cuerda vieja, todavía tensa, como si sujetara algo. Los habitantes intentaron seguir con sus vidas, pero los espejos nunca volvieron a reflejar bien. Los relojes no marcaban la hora correcta, y cada cierto tiempo, sin explicación, se escuchaba un aplauso solitario. Dicen que Arturo Velarde fue visto una vez, años después, en un circo itinerante en Argentina. Más viejo, más delgado, con una jaula cubierta por una lona negra y una sonrisa triste. El espectáculo no terminó, solo cambió de nombre. ¿Y tú, que escuchas esto? ¿Estás seguro de que no has comprado ya tu boleto? Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.